Five Nights at Freddy's. Este juego cumple ya 11 años y fue parte de la infancia de muchos y aún sigue siendo vigente, aún ahora. Pero, ¿qué hizo que este juego tuviera tanta visibilidad? Que atrajera a tanta gente. ¿Sigue siendo un juego válido aún hoy? Porque actualmente si le preguntas a un fan por qué le gusta la saga, te va a decir más por su historia, por sus misterios, sus personajes, nunca por los juegos. Y no creo que esta sea la razón por qué sea famoso. No me convence. Hola, soy Mr. Nube del futuro y recordé que hay muchos juegos así. Como por ejemplo Garten of Banban, que fue más conocido porque era un juego de mierda que solo era conocido por su historia, que ni existe, y por ser un juego de mierda. Porque digamos, muchos juegos de su época eran muy bien vistos, pero actualmente no. Esto puede ser porque es un tipo de contenido al que no estamos acostumbrados o por otras razones más que vamos a ver aquí. Entonces, mi nombre es Mr. Nube y hoy veremos Five Nights at Freddy's. Algo para aclarar, estos gameplays fueron grabados por mí y tuve algunos errores al hacer esto. Pero mínimo salió bien, usé la versión de SNAF de Microsoft, que es también la de consolas, así que mi experiencia se verá un poco distinta a la que estarán acostumbrados. Bueno, empecemos. Vemos la pantalla de título, solo con dos opciones. Nuevo juego y continuar. Alien es alien nuevo, así que obviamente era hasta el nuevo juego, ¿no? Como dice el juego, miras a tu alrededores. Vemos en la oficina un ventilador, los televisores donde veremos las cámaras. Un póster, el lugar parece descuidado y sucio, pero lo más importante que vemos a nuestro alrededor son las puertas. Que junto a ellas hay unos botones, que una sirve para prender las luces de los pasillos y otra cerrar las puertas de la oficina. Abrimos las cámaras y allí están los animatrónicos, los vemos amigables. Pero el resto, el lugar se ve viejo, desarreglado, sin vida, un ambiente abandonado y frío, a comparación de nuestra oficina que tiene luces cálidas. Se siente todo muy fuera de lugar. ¿Qué habrá pasado aquí? ¿Por qué se ve tan vacío este lugar? Bueno, siendo la noche, ves a los animatrónicos moverse, Bonnie yendo a tu oficina, acercándose cada vez más y más. Lo ves yendo cámara por cámara, acercándose más y más a tu oficina, llega a tu puerta, la cierras y se va. Llegan las 6 de la mañana y termina tu jornada. Escuchas las llamadas del chico de teléfono, te dice cosas interesantes y turbias, qué pasa en el local, te cuenta historias incompletas que intentas solucionar y llenar con tu imaginación. Pero no entiendes una mierda porque no hablas inglés, así que te ves un resumen en YouTube para entender algo. Bueno, noche 2. Se mueve la polla y te busca por la otra puerta. Foxe cada vez se mueve más y más para llegar a tu puerta, corriendo del Pirate Code a tu puerta. Noche 3. Solo las cosas se hacen más difíciles. Noche 4. Se mueve Freddy y se queda en tu puerta por un largo tiempo, por toda la noche. Última noche, la noche 5. El reto final te cuesta, tenés que completar las noches mirando cámaras, evitando a Freddy y Foxy, mirándolos por las cámaras para que no se muevan y evitando a Bonnie y Chica con las puertas. Lo intentas, cada vez hay más presión, se te agota la energía, hasta que... Son las 6 de la mañana. Bueno, fue difícil, se logró.
¡Hay una noche 6! ¡Pero qué mierda! Sí, hay una noche 6. Y aquí me tuve que ver un video de James para pasar la noche. Perdí 2 veces, pero lo logré. Y bueno, ahora analizando el juego. Entonces, y actualmente con los estándares de ahora, de los videojuegos y de FNAF, ¿merece la pena jugar FNAF 1? Y pues... no. Para mí no. Me aburrí en la mayor parte del juego, la noche 6 era la más difícil, pero solamente me volví un robot repitiendo patrones para completarla, haciendo muy repetitivo el juego. O sea, es un juegazo, pero me aburrí bastante. Y más porque tuve que grabar 3 veces la misma noche. Me parece un buen juego y bastante retante en sus últimas noches, junto a las mecánicas de Freddy Fox, y que sin ellos el juego sería bastante aburrido. Para mí es un juego para jugar una o dos veces y al 100%, porque si no, no vale tanto la pena. Pero en retrospectiva, ¿FNAF es un juego aún hoy en día? Sí, pero solo si lo juegas una vez para después no tocarlo de nuevo en mucho tiempo. Intentaré completar la 20 para cuando termine este video. No crean que será algo espectacular, porque como dije, seguiré un patrón igual que la noche 6 y será igual. Además de que la Custom Night, aunque puedas jugar el juego como tú quieras, eso no hace que haya mucha rejugabilidad, ya que si jugás esa noche solo va a ser para poner todos los animatrónicos al máximo. El ambiente está bien, te mete dentro del juego, las mecánicas son aceptables, los gráficos te asustan si estás muy en ambiente, pero con el tiempo te acostumbras y no asusta tanto. Es un juego muy bueno, el juego fue innovador en su momento, haciendo que sus mecánicas se sientan frescas cuando salió, pero de alguien que ya jugó muchos fangames en su momento y distintas versiones de este juego, hace que se sienta obsoleta, hasta cierto punto. Y muchos fangames intentaron refrescar el juego para que se sienta más fresco en nuestra era. Algunos ejemplos como FNAF Real Time o los de Witten. Vale la pena y todo. Esto va desde mi opinión, pero si le tendría que dar una calificación sería un 6 de 10. Ni muy bueno ni muy malo. Veamos cómo le va a los siguientes juegos. Bueno, estuvo lindo la review como poronga se diga esta boludez que acabo de hacer. Les recuerdo dar like, suscribirse y más. Un saludo a Efra UA por su comentario del video de la feria medieval, a The Mimic Val 87 por sus varios comentarios en varios de mis videos, y a Elías Salto. Si quieres un saludo, solo tienes que comentar los últimos videos. Les digo nube fuera y que puedan llegar a las 6 de la mañana. Chao.